Este es Divina Podcast, el podcast para hablar de lo que nadie te dijo cuando más lo necesitabas. Recuerden que estamos en YouTube como Divina Obscenidad Teatro, nos pueden encontrar como Divina Teatro y ahí van a encontrar este podcast y todos los otros que vamos a ir montando en el transcurrir de estas conversaciones fascinantes. Hoy estamos desde The Secret Garden, es un pop erótico maravilloso que queda aquí en la ciudad de Medellín, aquí en Laureles. Sigan las redes sociales de The Secret Garden, que lo pueden encontrar como The Secret Garden Pop, y ahí encuentran la programación y la dirección para que vengan a este lugar fascinante. Hoy tenemos una invitada de la casa, vamos a arrancar nuestro Divina Podcast con una conversación, digamos que es vamos a conversar de muchos temas de aquí en adelante en nuestro podcast, y quisiéramos hacerlo de la casa para afuera, es decir, vamos a arrancar conversaciones que están primero en nuestra casa, en Divina Teatro, y de ahí para allá vamos a encontrar personas que digamos que son de afuera, pero no son tan de afuera, sino que son personas muy cercanas. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, que a mí me encanta, que lo pude haber conocido en algún momento de mi vida, y de verdad que, voy a decirlo como se dice por ahí, me cambió la vida. Pero hemos traído a Dey Vera, que es una de las fundadoras de Divina Obscenidad Teatro, y una de las fundadoras también de Burlesca Escuela. Más adelante Dey nos va a contar qué es Burlesca Escuela, pero arranquemos con Dey, que es, digamos, la experta en todo lo que tiene que ver con burlesque. Dey, bienvenida. Gracias, hola a todos, gracias por la invitación, feliz de tener ya estreno y capítulo de nuestro Divina Podcast. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube para seguir este capítulo y los que vienen, como dijo antes. Bueno, Dey, ahora sí arranquemos. ¿Qué es burlesque? Bueno, el burlesque empezó como un género literario. La etimología de la palabra un poquito nos lo dice, se refiere y hace referencia a la burla o ridiculización de algún tema en específico, puede ser social, cultural, político. Empezó siendo como un género literario, de hecho hay obras que se remiten a Homero, las primeras obras de burlesque literario como tal, y bueno, va pasando como por varios géneros, incluso data una de Miguel de Cervantes, también hacía burlesque literario, y se ponían esas obras clásicas o épicas, que también le llamaban burlesque épico, digamos en un tono ya de comedia y ridiculización. Entonces, pues partió de ahí, de ser un género literario como tal. ¿Y cuál, digamos, era la forma de ese género literario? ¿Tienes algún tipo de idea de qué se decía en esas obras? ¿Cuáles eran los personajes? ¿Qué hacían esos personajes? Realmente eran parodias a obras más clásicas o épicas, como había dicho, y digamos que tenían un contenido muy, digamos, como muy pintoresco, ¿cierto? Entonces se refería siempre al ridículo, al equívoco del personaje, eran tramas que los mismos personajes llevaban al error, pero entonces ellos mismos las desentrañaban, y como por medio de esa sátira o esa comedia iban tirando las pullitas políticas o culturales de la época. Yo creo que estoy entendiendo, y además porque me decís que es una manifestación artística muy antigua. La antigüedad tenía algo, y es que en lo que uno alcanza a diseñarse de lo que pudiera ser la antigüedad es que había mucha afición a la tragedia, pero también mucha afición a la comedia. Lo que te alcanzo a entender es que el burlesque tiene que ver mucho con la comedia y sobre todo con el hecho de burlarse de la realidad misma. Exactamente, y de la humanidad. Y de la humanidad. ¿Y de qué crees que cuáles pudieran ser esos, digamos, aspectos de la humanidad de los que se burlaba esa forma de burlesque? Yo creo que esa forma de burlesque se burlaba de los dioses, se burlaba del héroe épico, ¿cierto? Y lo ponía en una condición más humana, o en una condición en la que tuviera, yo no sé, circunstancias ridículas que por lo general se
se relacionan con el público en general, es decir, cuando el público se ve reflejado en la obra, en la comedia, en esa desgracia, en ese equívoco, en eso tan humano, es que se daba el burlesque como tal. Es que es una cosa toda fascinante, Sí. porque es la pregunta por de qué nos estamos riendo. Además, porque digamos que la tragedia siempre pone un aspecto absolutamente serio sobre la realidad y la comedia dice, relajémonos un poco. También tenemos motivos para reírnos o burlarnos de. Yo creo que en ese sentido, y me lo dirás si es así o no, esa forma de escritura, ¿cierto? Porque era una forma de escritura, lo que hacía era bajar un poco del pedestal y de las presiones a lo que tenía tantas presiones. Lo que decís, la forma del héroe, seguramente había gente que quería decir, yo no quiero vivir como un héroe, sino que quiero vivir como una persona del común y demás. Y de pronto, indagando en eso, o más que indagando, ¿te imaginas cómo eran las formas, digamos, del vestuario o de los personajes de esas formas de representación artística del burlesque de ese momento? Lo que pasa es que ya cuando pasamos a la representación, ya se habla de un burlesque dramático. Cuando ya deja de ser un género literario y va a la escena, ya se vuelve en un género dramático, ¿cierto? Entonces, esa fue como una evolución que fue tomando el burlesque. Como mediados de 1800 ya se empieza a llevar a escena, pero se empieza a llevar a escena de una forma absolutamente victoriana, es decir, los personajes, las escenografías, los vestuarios, los escenarios eran absolutamente barrocos, rimbombantes, lujosos, y de hecho en el burlesque y las obras del burlesque se hablaba de un término que se llamaba la extravaganza. ¿Y qué es eso de la extravaganza hacía referencia como a toda esa estética bastante rimbombante, llena de brillo, sobre todo en la escenografía eran muy pulcros, telones impresionantes de pinturas, y ya cuando el burlesque empieza a ser un género dramático, se empiezan a transversalizar muchos géneros artísticos en el que reunía el burlesque, es decir, se trabajaba la pantomima, se trabajaba también la ópera, entonces empezaron a dar como esos musicales burlesques. También hubo un periodo que se llamó burlesque musical, y es cuando, claro, en el burlesque, como hay tantas disciplinas incluidas, la música era fundamental. Entonces ya las operetas y los músicos y los que escribían música se atrevieron ya a pensar en un burlesque musical, que también tenía como de todas no perdía ese sentido del burlesque, que es burlarse de. Entonces, a una ópera que venía así grande, en un allegro, no sé cómo, en re menor, de pronto había algo que la tumbaba y la bajaba a otro tono, y correspondía pues precisamente como a lo que se refería el burlesque. El burlesque anto tenía el victoriano una estética absolutamente preciosa en el vestuario, vestuarios elaborados que daba mucho cuenta de la época, pero que exageraba también las posturas de la época, es decir, las posturas aristocráticas, o por ejemplo personajes como reyes, reinas, duques, duquesas. Imagínate si era exagerado en el contexto social, cómo iba a ser en el escenario. Era absolutamente una cosa preciosa. Pues, David, yo tengo aquí como una inquietud, y es la siguiente. A mí el término extravaganza me suena como a lo que decís, que tiene mucha cosa encima. Y me imagino los personajes muy vestidos, y vestidos con de todo. Faldita, faldón, miriñaque, sombrero, corona, pelucas, de coturnos. Yo creo que vamos a hacer un salto abismal, pero enseguida nos devolvemos y nos tenemos que devolver. ¿Cuándo o en qué momento llega el burlesque al desnudo o al semidesnudo? ¿Sabes de pronto qué pasó en ese momento? Eso ¿Si hubo una pasa, transición? Sí, si pasó algo hay ahí. una evolución. Lo que pasa es que ya
digamos, el burlesque de ese entonces, como el victoriano, digamos que lo insinuaba. Lo insinuaba de alguna manera con algunos actos y dependiendo también de la obra que estuviesen llevando a escena. Y ya eso fue una evolución que fue tomando el burlesque cuando el burlesque llegó a América, cuando llegó a Gringolandia, los gringos. Los gringos empelotan todo. Empelotan todo, entonces claro, cuando el burlesque ya toma ese rumbo, ya se empieza a hacer un contenido más, digamos, más sexual y empiezan a aparecer los desnudos, los striptease que no eran desnudos completos, sino que siempre dejaban algo a la imaginación y esa transformación se dio con las guerras, realmente. Porque en los pequeños cabarets de los lugares, los puertos o los lugares donde llegaban soldados y eso, se hacían pequeños shows burlesques para entretener pues y atraer al público y a los chicos, no sé qué, entonces les daban como ese incentivo sexual, ¿cierto? Y ya se fue ahí transformando, ahí sí ya se transforma del todo y aparece el striptease, que es un desnudo insinuado que deja toda esa reticencia como la delgada línea entre el desnudo completo y el no. Y digamos que ahí empieza como a aparecer el término vodevil. Cuando ya el vodevil se hace como más presente es porque ya hay una sexualización del burlesque. Espérate, para que vayamos recapitulando. Entonces, tenemos que en la antigüedad se tenía una referencia de burlesque que era una referencia literaria, que se asociaba más como a un tipo de comedia, ¿cierto? Sí. Luego, digamos que va evolucionando o va transitando al punto de llegar a ser una especie de baile, ¿cierto? O de puesta en escena. Puesta en escena, sí. El show se componía de todo, de números musicales brutales, de danza, de actuación y de humor negro, que es donde empieza a aparecer un poco lo que conocemos hoy como stand-up comedy. O sea, no deja de perder el toque cómico. No. El burlesque siempre está asociado con la comedia. Siempre está asociado con la comedia. Eso, y lo que hace es que empieza a estructurar una forma, digamos, dramática, que se hace o por escenas o por episodios. Ajá. Que los gringos cuando empiezan a formar, digamos, este burlesque americano. El burlesque americano. Es que yo me confundo un poco con los términos. Si de pronto eso es capaz de... Sí, pero vamos muy bien. Eso, de desenredar un poco la madeja que tengo. Yo a veces confundo el vodevil, el burlesque y el cabaret. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Tiene distintas formas de expresión? ¿O pueden transitar por el mismo escenario sin ninguna dificultad? ¿Cómo se pueden ver? Yo creo que a medida que evolucionó el burlesque como género dramático, se fue transformando y fue trayendo diferentes disciplinas y formas de ponerse en escena. ¿Qué pasa? Que el burlesque victoriano era una cosa demasiado costosa, entonces empezaron a hacerse números pequeños para casas de cabaret. El cabaret realmente se refiere como al teatro de variedades y es la estructura. Es la estructura, que es un acto completo que se compone de pequeños momentos o números o sketches, ¿cierto? A eso se refiere el cabaret. El cabaret es la estructura como tal del espectáculo. El burlesque hace referencia a la burla y como a esas grandilocuencias en cuanto al vestuario, la música, la escenografía. Y el vodevil es cuando ya aparece el contenido sexual en estos actos escénicos. Espérate, entonces para que no vamos. Y claro, pueden sobrevivir y vivir en el mismo acto. Claro, podría hablarse de que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y por ejemplo, nosotros en Divina, en nuestras obras, hacemos mucho eso. Realmente, cuando hacemos comedia, estamos haciendo burlesque. Y un ejemplo del burlesque que nosotros hacemos, que sería ya un neo burlesque o new burlesque, es sexo.
por ejemplo. La obra, sí. La obra, el primer capítulo, Clítoris, es absolutamente, tiene todos los, o sea, como los elementos. todos los Pero, elementos de un ¿y por qué lo burlesque. dices de, a ver? Porque tiene, o sea, cuenta una historia, está contada por momentos fragmentados que pueden sobrevivir uno sin otro. Por ejemplo, la escena 1 puede ser tranquilamente un espectáculo, la 3, la 4, y hay un elemento importante que es la vedette, que en este caso la vedette es Mayday. ¿Qué es una vedette? Una vedette es un personaje, por llamarlo así, como uno lo encuentra pues, investigando, es como un personaje principal, como una front girl que lleva el espectáculo y lo va guiando. Como la host. Es como una host, exactamente. Sí. Hay grandes vedettes. Marilyn Monroe era una gran vedette del burlesque o el cabaret de su tiempo. Por ejemplo. O sea, lo que hace Mayday en Sexo en la obra es, ella es la persona no solamente que hace las transiciones entre las escenas, sino quien las va comentando. Exactamente. Y es la anfitriona. Es la anfitriona. Quien, se comunica más con el público, rompe del todo la cuarta pared y es una artista que baila, que canta, que sabe, que interactúa, que entrevista. Claro, pues que esto llevado a nuestro tiempo, totalmente actualizado. Pero, por ejemplo, Sexo tiene todos los elementos del burlesque. Para hacer un burlesque. Exactamente. Ah, me encanta. Entonces, claro, por eso yo te decía como que a veces cuando hacemos teatro, hacemos es burlesque nosotros, ¿cierto? Y no está desligada una cosa de la otra, no. Porque estamos actuando y es una realización escénica, ¿cierto? Pues que ya hablar de realización escénica nos tocaría otro capítulo y mirar ese concepto que como de qué va, pero realmente se refiere es como al rito escénico, ¿cierto? Y ya cuando nosotros hacemos burlesque, ya estamos haciendo algo más performático, cuando nosotros lo hacemos, ya trayéndolo pues como a la actualidad. Eso, tengámoslo ahí para que recojamos. Entonces, llegan las formas de lo que es el burlesque a Estados Unidos. Los gringos recogen todo y montan el vaudeville, las formas del vaudeville, el cabaret y sí, el vaudeville es un término más francés porque en los pequeños cabarets que había pues en Francia y eso, posguerra, ya empezaron a hacer el contenido más sexual, ¿cierto? Cuando llega a América, ya los americanos empiezan a querer copiar el vaudeville victoriano, el burlesque victoriano, pero se va yendo por la rama, ¿cierto? Porque terminan los suburbios, terminan los bares, y después de la guerra pasa algo muy interesante y es que empiezan a incluir cosas como de circo. Entonces vienen los freaky shows, viene todo el tema del travesti, aunque el travesti, que es un término, pues no me estoy refiriendo a una comunidad, no quiero herir susceptibilidades, sino que el travesti como término, como tal, ya venía del burlesque victoriano y es sencillo. Es cuando una actriz o un personaje se vestía de hombre para representar al género masculino, o cuando se hacía al contrario, los hombres se vestían de mujeres para representar y ridiculizar algunas cosas de la cotidianidad del género masculino. Se hacía tanto lo uno como lo otro. Entonces, ya cuando llegó a América se empezó a llamar drag king o drag queen. Que va intercalando, va recogiendo, va recogiendo de todo. Sí, es que mira que es tan amplio. Es gigante. O sea, yo y amo porque me podría quedar hablando aquí un montón de... ¿Y qué es un freaky show? El freaky show, aparece en el burlesque cuando los espectáculos salen de los grandes escenarios, llegan a los bares, a los puertos, a ser más consumibles para toda la gente, y empieza a hacerse viajero. Entonces hay como unas eran pequeñas carpas que iban
en un carrito, y donde al pueblo que usted llegara, ahí armaba su carpa y armaba su show. Eso tiene un nombre, pero se me escapa en este momento. Y ahí aparecen los freaky shows, que era presentar y hacer comedia o representar números con gente que tenía rasgos físicos particulares o raros, o que tenía capacidades extremas, como gente exageradamente flexible, o que la mujer barbuda, o que el hombre de color azul, o un hombre con un cuerpo de araña, o la mujer gigante, que también de ahí viene esa figura del burlesque, que es la mujer enorme, grande. Adivinar el peso de la mujer, ¿cierto? Entonces aparecen como ese tipo de freaky personajes para hacer los freaky shows, que son más que todo los que son más itinerantes, los que van, son más nómadas. Que son como una especie de ferias, como las lee uno en algunos cuentos de Bradbury, por ejemplo, que son los personajes, digamos, fantásticos de alguna manera. Exactamente. Bueno, y ya tenemos que el burlesque va recogiendo, va creando una estructura dramática. ¿Cómo sabes cuál puede ser el ingreso a Latinoamérica del burlesque? Realmente lo que se sabe ya ahí es poco, pues como lo que yo he podido investigar es que él entra por México, entra por México. Y lo que sucede es que se hacían giras, ya no era un burlesque como tan, era muy sofisticado, pero hacía más énfasis a la vedette. Entonces las vedettes hacían giras por Latinoamérica, pues empezaron entrando por México, que era donde más shows burlesques en Latinoamérica se hacían, y ya empiezan a hacer giras como por todas esas partes de Suramérica, de Centroamérica, y eran vedettes esperadas. Realmente cuando vemos como los pósters, los flyers, los afiches de esas vedettes, ellas las esperaba el público. Y era un asunto de que llegaban al teatro principal de cualquier ciudad y se llenaba, porque era un espectáculo muy completo, como te dije, o sea, eran espectáculos de danza brutales, con música, y la vedette, por lo general, la vedette es una artista muy completa que tiene que cantar, danzar, actuar. Entonces eran shows muy esperados, y así entró a Latinoamérica. Como que pasa un poquito la depresión, la posguerra, pasan muchas cosas, y el burlesque queda un poquito ya relegado, y como en los 90s en América vuelve a resurgir con mucha potencia, y ya digamos como que empiezan a tomar artistas del rock, del pop, para nutrir como sus presentaciones, para nutrir también el personaje como tal, y sigue conservando eso de lo que viene desde el principio, la burla, la crítica, la ridiculización, como de esos temas sociales, políticos, etc. Digamos que ese es el tipo de burla que adquiere en la contemporaneidad del burlesque. Sí. O hay algún tipo de tema que sea específico del burlesque, que diga, el burlesque se burla siempre de esto, o le hace una parodia a esto, sí, o puede casi ser siempre es al político de turno, a lo que está sucediendo, que ahora se da mucho en redes sociales y me parece fascinante. Hacen reels y todo eso, por ejemplo acá de la gentrificación. Entonces es un tema social que nos convoca a todos y que todos entendemos. Entonces con el gag de todo el mundo, o sea, puede ser un meme con un punto, y si es el mismo tema que nos aborda a todos, ya entendemos. Político, social, también se burla mucho de la farándula del momento, ¿cierto? Como en ese tiempo los reyes, las reinas, los duques, las duquesas. Ahora pasa mucho pues con las celebridades que hacen como parodias de sus canciones, de sus shows, y ya con la evolución pues que tenemos ahora,
lo que se denomina como neoburlesque. ¿Qué es eso? El neoburlesque es definitivamente el burlesque que se está viendo en el momento. Ahora a todo le dicen burlesque, pero realmente el burlesque, como su historia y con su estructura, tiene pues unas características y no es como a veces la gente piensa un tipo de baile, un tipo de striptease, un tipo de no, sino que reúne varias disciplinas dentro de un mismo show. ¿Qué pasa con el neoburlesque? Que intenta como traer esa nostalgia del burlesque victoriano y eso, pero solamente la gente que tiene mucha plata podría hacerlo. ¿Y la que no? Y la que no, como nosotros, con lo que pueda. Ya ese burlesque tiene un contenido más sexual y yo creo que es una respuesta a ver como censurado el cuerpo en tantos ámbitos por tantos años y por tanto tiempo. Creo que también es una respuesta. Se dice que para cuando fue el burlesque americano se empezó a usar más el vodevil, el desnudo y el striptease para atraer más público. Pues sí, no veo fallas en su lógica. También puede ser por eso, pero en este tiempo, para el neoburlesque, creo que es una necesidad como colectivo que se tiene y es la presencia del contenido sexual. Muchas veces entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, o pues géneros opuestos. Y tiene como características diferentes, pero no como digamos tan antiguas. Entonces, por ejemplo, también involucra mucho el circo. Hay una artista burlesque que me encanta que hace todo con naipes, pero ella es como acróbata, no sé qué, pero, o sea, hace un número con naipes brutal. Está Dirty Martini, creo, que es también una excelente referente. Dita Montis, que también hace un burlesque, pero es que esa nena tiene toda la plata del mundo, pues para hacer la copa de Martini, meterse en ella, bañarse en ella, y los bailarines que ella puede hacer, el burlesque, el no burlesque, es muy fuerte en Francia y en Europa, pues porque tienen los recursos, ¿cierto? Ya el burlesque que hacemos nosotros es con lo que haya, ¿cierto? Sí, pero sabes que yo había entendido también un poco que la forma del burlesque cuando quita tanta ropa del cuerpo es más que una sexualización, como una especie de reivindicación del desnudo. Sobre todo, pues, por lo que me estás contando de la historia, que mucho de eso tendrá que ver con lo victoriano, y no solamente con lo victoriano, sino con esas corrientes tan conservadoras que hicieron del cuerpo de las mujeres y también del cuerpo de los hombres, digamos, o impusieron tantas prohibiciones sobre el cuerpo. Yo a veces lo siento como una manera de decir, me quito esto y me quito aquello, porque el cuerpo también es un cuerpo, digamos, desnudo. Entonces, en ese sentido lo leo como una reivindicación. Es una respuesta. Como una respuesta. Y además porque si va en el sentido de que se está burlando del hecho de tener ropa. Del hecho de tener ropa. O de tener un cuerpo ideal. Y del hecho también de eso que se ha dado, que los cuerpos tienen una manera de ser correcta, ¿cierto? Y eso es mucho el burlesque que nosotros hacemos y al que nosotros vamos y al que nosotros abordamos, y es que no hay una manera de un cuerpo ser correcto e incorrecto. El cuerpo es lo que es, ¿cierto? Y el artista está ahí puesto justamente hablando de ello. Muchas veces cuando yo estoy en clases con estudiantes o cuando estoy dirigiendo una puesta en escena, yo digo, bueno, el desnudo puede ser cualquier cosa, porque el desnudo es todo menos quitarse la ropa. Quitarse la ropa es la acción, pero si yo acá quito mi zapato y el pie, eso ya es un desnudo, ¿cierto? Es un sutil, pero eso ahí ya sería un desnudo. ¿Y qué digo yo con eso? Es más como a lo que se refiere. ¿Sabes qué dice? Me viene una imagen de una puesta en escena de uno de tus alumnos, a quien yo aprecio mucho, y me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo, de Juan José. Además, porque ahorita me gustaría que habláramos
un poco del burlesque, si es solo para mujeres o es para qué personas. Con Juanjo me pasó una cosa muy bella y es que entendí que hay muchas formas del desnudo, muchas. Y él hizo una puesta en Ay, escena sí, qué preciosa con lindo unas eso. máscaras. Y hubo un momento en el que se quitó una máscara y vi una manera de desnudarse que también está en quitarse esa máscara. Me pareció, o sea, Ay, estuvo en este momento hermoso. no lo puedo, digamos, explicar, pero esa fue mi manera de haber entendido esa forma del desnudo que Juanjo estaba poniendo en el escenario. De ahí, el burlesque, esa es la pregunta a lo que viene también, porque Juanjo pues, es uno de tus estudiantes, fue uno de tus alumnos. ¿Es pa quién? O sea, ¿quiénes pueden practicar burlesque? Todos. Todo el mundo puede practicar burlesque. El burlesque no tiene límites, ni siquiera o sea, el límite lo pone uno mismo, pero todos y todas podemos hacer burlesque. Hay una de tus estudiantes que es Andrea Herrera, ¿cierto? Con Andrea también vamos a tener un episodio de nuestro Divina Podcast. Andrea va a hablar sobre erotismo y discapacidad. Sí, y discapacidad. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién Pues es Andrea? Andrea es una chica impresionante, es una mujer que admiro muchísimo y que amo, que hace pole dance. Nos conocimos en el camino haciendo pole dance y luego ella se interesó mucho por burlesque cuando hicimos el encuentro de erotismo y discapacidad en nuestra casa. Y ella dijo, no, o sea, ese día hicimos 5, 10 minutos de taller, no sé qué pasó, y hubo una revolución en los cuerpos y había gente ciega, había gente en sillas de ruedas, había gente con discapacidad, diferentes discapacidades motrices y creo que también, no sé cómo se dice, cuando es, por ejemplo, una discapacidad psicológica, ¿no? Cognitiva, ¿no? Digamos, ¿cierto? Sí, Pero ya después tendremos el episodio para que nos expliquen todo con las personas que nos y van a contar. ella a partir de ahí empezó a interesarse mucho por el burlesque, por la experiencia que tuvo con el burlesque y empezamos a trabajar los personalizados con ella. No, fue un descubrirse y redescubrirse. Como mismo le pasó a Juanjo, ya la escuela aborda como otras temáticas que tienen que ver con el ser, ¿cierto? Espérate, la escuela Sí. es burlesca. Vamos a hablar entonces de burlesca escuela. Burlesca escuela es la escuela de burlesque que surge a partir de una, digamos, exploración tuya. Aquí vamos a hacer un paréntesis que yo le había dicho a Dey ahorita que lo íbamos a hacer acá y es porque vamos a sacudir un poquito el molde y es que Dey nos va a contar un poco quién es. Yo sé que es un poco terrible uno decir, es que yo soy tal y tal, Ay, pero también es horrible. importante para las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, sepan quién es Dey Vera. Bueno, esa es una pregunta que yo me he hecho toda mi vida y que sigo tratando de resolver. Bueno, no, yo soy actriz profesional, estudié arte dramático en la Universidad de Antioquia, me he dedicado a investigar la actuación desde muchos frentes, he hecho también cursos de cine y me he interesado mucho por el trabajo corporal. Entonces he estudiado bastante pues como diferentes disciplinas de la danza, deportivas y digamos que todo esto hace parte de lo que es como una misma cosa a nivel profesional, ¿cierto? También sos activista Sí, del desnudo. Del desnudo, sí. ¿Qué es activismo desnudo? El activismo desnudo fue un hallazgo estético que fui recogiendo alrededor de varias situaciones y acontecimientos que sucedían durante mi vida y mi carrera, porque había como mucha crítica, sufrí pues como en algún momento como de mucho señalamiento, porque en mis obras o en mis ejercicios o en mis
escritos incluso aparecía mucho el desnudo, aparecía mucho el erotismo y no era algo que yo estuviera imponiendo, sino que tú sabes cómo es el trabajo investigativo y van surgiendo cosas y respuestas. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser, que esto me está diciendo algo. Y empecé como a indagar por ahí y resulta que el desnudo y como todo este hallazgo empezó a darme respuestas sobre, bueno, ahora aquí se pueden manifestar diferentes cosas, entonces empecé a trabajarlo desde la fotografía, empecé a trabajarlo desde la poesía, desde escribir, desde la actuación también ya contigo, y digamos que el activismo desnudo es eso, es algo que expresa a través del cuerpo un tema social, un tema cultural, un tema femenino o un tema de los cuerpos que es necesario decirlo y expresarlo de esa manera. Entonces, digamos que es un camino para... Bueno, ¿y cuándo llega Burlesca Escuela? Burlesca, realmente el término yo empecé como a usarlo para diferentes manifestaciones o eventos o performance que yo hacía para el público. Cuando entonces nombraba como a esos pequeños sketches o esas apariciones, los nombraba como burlesca. Para mí era necesario nombrarlo. Y cuando empezamos en la pandemia a hacer nosotros los talleres para las personas de actuación para la seducción, todos estos talleres, yo dije, ay, qué nota, pues tener nosotros una escuela y ya con el paso del tiempo fue que reunimos como los dos conceptos. Entonces la escuela aparece y surge de la necesidad casi que del público de nuestras clases y de nuestros talleres. Entonces, Burlesca tiene talleres, pero también tiene puestas en escena. Sí. Una puesta en escena es Limbo Cabaret. Sí. ¿Qué es Limbo Cabaret? Para que la gente sepa qué es Limbo Cabaret. Limbo Quienes Cabaret, no pudieron ir a verla, que creo que fueron poquitas personas porque mucha gente fue a verla. Sí, al Pablo. No, Limbo Cabaret es la primera puesta en escena de burlesque que hice yo pues bajo mi dirección. Yo ya había estado como en otras puestas en escena escritas y todo por artistas de acá y invitaciones contigo. Pero yo siempre había tenido en la mente la idea de Limbo y nunca había sido capaz como de llevar la escena. Hasta que con la casa y con tener la escuela y todo, vi la posibilidad de hacerlo, de invitar a personas y hacerlo. Es una realización escénica que tiene la estructura del cabaret, pero digamos que tiene todo que ver más que todo con el activismo desnudo, y es porque denuncia diferentes situaciones que viven las mujeres en nuestro país, en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestro planeta, acerca de ciertas violencias y asesinatos, y bueno, no sé si puedo decir esas palabras, y cuenta como ciertos relatos. Yo tenía como la idea base de las historias, también había pensado en una historia para los actores y las actrices que estaban en escena, y la dramaturgia se fue construyendo colectivamente a través de la dramaturgia del acontecimiento. Entonces ya se recogen todas estas historias y se ponen en escena a modo de un pequeño burlesque, porque pues ojalá hubiera sido un gran formato de burlesque, pero no había plata. Pero fue un gran formato de burlesque. Sí. Fue un gran formato. Yo creo que ya hemos venido hablando de esto, pero diría, en la contemporaneidad, ¿cuál es el papel del burlesque? Yo quiero ponerlo más en lo contemporáneo, pues porque ya hablamos un poco de historia, pero en lo contemporáneo, ¿cuál es ese papel del burlesque en la defensa de los derechos de las mujeres? Yo creo que como el burlesque es un medio y no un fin, es el camino para reivindicar los derechos que las mujeres
tienen sobre su cuerpo, porque las mujeres, el cuerpo y los cuerpos femeninos han sido legislados desde siempre. Cómo se tiene que comportar el cuerpo de una bebé, cómo se comporta el cuerpo de una niña, cómo se comporta el cuerpo de la mujer en la adolescencia, cómo se tiene que comportar en la adultez, en la madurez y en la vejez, ¿cierto? Y es algo que es impuesto. Entonces, eso ha hecho que haya muchas cuestiones con el tema corporal, porque entonces tú tienes un cuerpo que no es el pedido de la época, o tienes un cuerpo que no es el pedido para la edad que tienes, o tienes un cuerpo y un rostro que no es el pedido para lo que está de moda. Entonces, el papel del burlesque es decirle y rebelarse justamente contra todos esos paradigmas, contra todas esas imposiciones estéticas y decir, no, es que los cuerpos son los cuerpos y son como quieran ser y como son. Y no hay una forma de decir es correcto o no. Creo que ese es el papel más importante. El derecho sobre lo que somos nosotras, las decisiones que tomamos de nuestros cuerpos, de nuestra desnudez, de nuestra libido, de nuestra sexualidad. Es ahí donde el burlesque entra a tener un papel muy importante, y no solo en el cuerpo de las mujeres, porque lo que hablábamos ahorita, también los hombres a través de las décadas, de los tiempos, de las imposiciones, no, es que el cuerpo masculino no llora, es que el cuerpo masculino no sufre, el cuerpo masculino siempre es viril y tiene que estar preparado para. Y nosotros lo que hacemos a través del burlesque es desmoronar todo eso y decir, no, un momento. Esto es una cosa que tiene que ver con el autorreconocimiento, la percepción, la transformación, y que la transformación acá es de adentro hacia afuera, como de lo que pensamos que nos impusieron que teníamos que ser y cómo ser, a lo que realmente somos, ¿cierto? Y hacer ese reconocimiento no es fácil, por eso es tan catártico el tema en la escuela. Y por eso mucha gente me busca y me dice, no, tiene que ser personalizado, porque es que a mí me da mucha pena hacer esto, porque es que yo me siento ridículo si me acaricio, porque es que a mí no me puede ver otro. Claro, hemos anulado el cuerpo a tal punto que te lo juro que a mí me llegan estudiantes que yo sé que no se miran en un espejo, o que si van a tener un encuentro sexual con alguien, apagan la luz para que no se le vea esto, ¿cierto? Entonces hasta ese punto llegamos nosotros como a decir no. El primer verbo que yo siempre utilizo en la clase es desobedecer. Vamos a desobedecer, y desobedecer es supremamente complejo, porque tenemos todo, o sea, todo nos está diciendo cómo ser. Las pantallas, los libros, la gente, la familia. Entonces, claro, todo nos está diciendo que es que tú no puedes ser así. Eso no es correcto, no es socialmente correcto, no es políticamente correcto. Y lo que vamos a hacer en una clase de burlesque es desobedecer todo eso y empezar a jugar. Ya cuando la gente entra al juego y se libera un poco, descubre un montón de cosas que ni siquiera era eso para lo que iba, ¿cierto? Muchas veces me buscan modelos webcam y personas que tienen unas preguntas que ni siquiera es por ahí. Es que yo quiero verme más sensual, es que yo quiero conquistar esos públicos, y cuando empezamos el proceso la pregunta era otra. Entonces ya eso es como un campo más, digamos, siento yo, elevado de lo que hemos encontrado haciendo burlesque y haciendo activismo también, que digamos que se transversalizan ahí esos encuentros estéticos. Es muy lindo y es muy transformador y también confronta demasiado, pero lo más importante antes es saber y saber reconocer que nosotros no estamos haciendo un burlesque convencional, que no estamos haciendo un burlesque para agradar al otro. Victoriano.
o victoriano, ¿cierto? O para decir, uy, yo tengo mucha plata y mucho poder y me alquilo estos escenarios y esto lo... No, sino que es una cosa que tiene que ver con el ser y no el parecer. Siento que es más por ahí, por donde vamos. Bueno, ¿en qué está Burlesca Escuela en este momento? ¿Para dónde va? ¿Qué sigue con Burlesca Escuela? Bueno, Burlesca en este momento está más en un camino de creación, más que de formación. Aunque la formación no está quedada atrás, yo estoy dando constantemente personalizados, también, por ejemplo, hay grupos de determinadas disciplinas que quieren explorar más esa parte, entonces ahí entro yo como a dirigir, a configurar como el lenguaje. Pero en ese momento estamos en creación, estoy escribiendo la segunda obra para Burlesque, la primera fue Limbo Cabaret, que como te dije es una creación dramatúrgica colectiva y sentada pues sobre unas premisas, pero la nueva obra que se está escribiendo, ya esto es como, ¿cómo La se primicia, dice? La primicia. Lanzamiento. Se está escribiendo, yo siempre pienso primero, no sé por qué, en las actrices, entonces ya los personajes y como la puesta en escena está muy adelantado, vamos por el camino del texto y pues ojalá con miras a que esta obra se pueda realizar este año. Seguramente. Porque sería mi segundo hijo, como digo yo, entonces vamos ahí. Y siempre haciendo Anto, siempre. Burlesca ahorita tiene un monólogo que está rodando con las noches de teatro. Es un monólogo precioso. Ajá. Precioso. Entonces estamos sí, en constante creación. ¿Qué viene para Burlesca? Pues yo espero que sean muchas cosas muy buenas y sobre todo mucha escena y sobre todo mucha gente que se una a esta reunión de símbolos y de disciplinas y creemos juntos. Mire que puse acá. Preguntas para amenizar mucho más el podcast. Porque este podcast está sabroso porque es todo lo que tiene que ver con burlesque. Si quieren hacer burlesque, si por ahí les está sonando la cosa, claro, nos busquen, hagamos burlesque, aprendan. Soy una profesora supremamente exigente. No es que yo voy a hacer así, usted ya es un artista, no. Hay que trabajar mucho, hay que investigar mucho, hay que leer, hay que ensayar. Entonces, nada, soy una profe exigente. ¿Qué tal, Day, que sea las personas que nos escuchan o nos ven, que comenten en YouTube? Estamos en YouTube como Divina Teatro, como @Divina Teatro, pero también aparecemos como Divina Obscenidad Teatro. Ahí estamos. Comenten qué les gustaría que Day nos hablara para un segundo episodio. Si quieren que haga un segundo episodio de burlesque, el burlesque en Medellín, las vedettes, sí, los vestuarios, cómo es una clase de burlesque. Comenten ahí y ustedes nos dirán y ya más adelante haremos el segundo episodio con Day. Y una última cosa, si ustedes quieren un próximo taller de actuación para burlesque, nos escriban ahí a ver si lo programamos próximamente, que este taller es colectivo y pues no necesitan ninguna experiencia, pero ahí estamos como mirando a ver si lo hacemos. YouTube, @Divina Teatro o Divina Obscenidad Teatro. Suscríbase, vaya a la campanita, haga los comentarios que ahí vamos a estar leyendo y por acá nos vamos a volver a ver. Bueno, ahora sí voy a hacer la ronda de preguntas. No, ya me puse nerviosa. No, eso es relajado, eso es como estando en la casa tomando tintico, pero estamos aquí en... Bueno, sí, algo finjo. Estamos en finjo de mes. Eso, cualquier cosa. Dice así, ojo pues, primera pregunta. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de tener una doble? ¿Qué la pondrías a hacer y qué harías tú mientras tu doble hace esa labor? Ay, no, juepucha, qué difícil.
No, Bueno, si tuviera una doble... miren que no habíamos ensayado las preguntas, porque normalmente uno ensaya las preguntas para que la otra persona responda. Pero Qué pesa, yo que no. le pongo a hacer a esa muchacha. Póngala a hacer algo bien difícil para que usted se vaya a hacer otra cosa bien divertida. No, pues yo la pondría a... La pondría a que me haga todo lo que me da más pereza hacer. Todo lo que cuentas de coro, cosas de oficina, cosas burocráticas, vueltas, papeleos, citas, la Eso, pondría... que labore. Que labore, que Esa haga la lo labore más Manu. aburrido. Te lo juro que yo doy 3 de la mañana pensando que firme documentos, o sea, la pongo de Que secretaria. vaya y ya saque la copia del root. Uy, sí, que me saque el root. ¿Con qué personaje de un libro te gustaría compartir una semana de tu vida? Yo amé un libro que me regaló mi mejor amiga, que se llama N, que se llama Cómo contar un cuento de Gabo. Y es todo el estudio que él hace con unos estudiantes en Cuba de guión. Y yo moriría por pasar una semana con Gabo, hablando, conversando, aprendiendo. Y bebiendo. Y bebiendo y fumando tabaco. Qué rico. Yo también. Sí, más que con un personaje con él, con el escritor. Dey, gracias. Bueno, a ti. Recuerde que este es Divina Podcast, que es el podcast para hablar de lo que nadie te dijo cuando más lo necesitabas, pero no se preocupe porque aquí lo vamos a conversar. Y ya Dey lo dijo en algún momento, dejen de hacer viral a tanta gente idiota. Ay, sí, por Sigan favor. a Divina Teatro en YouTube, suscríbase, hagan sus comentarios que les gustaría que tuviéramos para los próximos episodios. Gracias. Sí, Nos vemos si ustedes quieren próximamente. ser los protagonistas, venir aquí a hablar con nosotros, también cuenten. Bueno, sí, eso es importante. Las próximas veces vamos a estar anunciando por redes sociales las próximas grabaciones. Hay personas que vienen aquí a escuchar el podcast. Hoy hay un Vengan. invitado. Diga, hola. Sí, por allá está nuestro invitado. Gracias, invitado. Ustedes pueden venir también a estas conversaciones para que nos hagan algún tipo de pregunta al final, si quieren comentar algo, si quieren decir algo, también aquí les estaremos esperando. En redes vamos a anunciar cuándo será el próximo encuentro y quiénes son las personas invitadas. Nos vemos. Nos vemos. Chao.